¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar un tema que es verdaderamente fascinante, un plan estratégico de 90 días diseñado para transformar por completo cualquier situación financiera. Vamos a tomar años de teoría económica y los condensaremos en una hoja de ruta súper estructurada. Y ojo, no es magia ni trucos rápidos para hacerse rico, es pura disciplina sostenible enfocada en alcanzar la independencia económica real. ¡Vamos a darle! A ver, pensemos por un momento en una pregunta que puede resultar bastante incómoda, pero que es totalmente necesaria. Si mañana mismo el sueldo mensual desapareciera por completo, ¿qué pasaría? Para la inmensa mayoría de las personas, la vida financiera se derrumbaría de inmediato. Y eso pasa porque hay una dependencia absoluta de ese salario, casi como si estuviera garantizado para siempre. Esto ilustra la enorme vulnerabilidad de lo que popularmente conocemos como la carrera de la rata. O sea, esa rueda interminable donde trabajamos incansablemente solo para pagar deudas y adivinen qué, esas mismas deudas nos obligan a seguir trabajando. Es una posición de extrema fragilidad. Bueno, para evitar caer en esa trampa, vamos a profundizar en la hoja de ruta que seguiremos para construir esa independencia. 1. Escapando de la carrera de la rata. 2. El plan exacto de 90 días. 3. Cómo armar el fondo de tranquilidad. 4. La inversión sistemática y el famoso cost average. Y 5. El inmenso poder de reinvertir. Arrancamos con la sección 1. Escapar de la carrera de la rata. ¿Cómo pasar de ser simplemente un consumidor a un inversor? Este concepto es literalmente el cimiento de todo. La mente del consumidor promedio opera en un bucle infinito. Llegan los ingresos, se pagan las facturas y el resto se gasta por puro impulso emocional. Ya saben, quizás en otra freidora de aire que va a terminar acumulando polvo en un rincón. Si de casualidad sobra algo de dinero, entonces se ahorra, pero seamos sinceros, casi nunca sobra. Por otro lado, la mentalidad del inversor inteligente invierte por completo esta lógica. Lo que hace es pagarle a su yo inversor primero. Toma un mínimo del 10% desde el día 1, lo aparta sagradamente para comprar activos y opera con reglas predefinidas, cero emociones pasajeras. Entonces, el punto crucial aquí es entender qué es exactamente un activo. Olvidemos todas esas definiciones contables súper complejas. Un activo es simplemente algo que mete dinero en nuestros bolsillos de forma constante, mes a mes, sin que tengamos que estar físicamente presentes trabajando por él. La meta fundamental de todo este ejercicio es agarrar ese 10% inicial del que hablábamos y construir con él un pequeño ejército de dinero. Ese ejército se va al campo de batalla económico, hace todo el trabajo duro por nosotros y eventualmente regresa trayendo consigo más dinero. Pasamos a la sección 2, el plan de 90 días. Nuestra hoja de ruta detallada de 12 semanas. La razón por la que este plan metódico se divide en semanas es súper clara. El cerebro humano no cambia con intenciones enormes y abstractas, sino con acciones que sean altamente específicas y medibles. Esta es la primera fase, enfocada puramente en la defensa y el orden. La semana 1 consiste en ponerle una especie de cámara de seguridad a la economía personal, registrar todos los egresos, ingresos y deudas, pero sin emitir juicios. En la semana 2 se empieza a gestionar el presupuesto como si fuera un negocio, buscando cualquier oportunidad para recortar costos innecesarios y crear margen. En la 3 se automatiza el ahorro para separarlo de inmediato. Y en la semana 4 toca auditar las deudas de alto interés para cortar de raíz esa gran fuga de riqueza. Luego de poner la casa en orden, entramos a la fase de expansión, o sea, pasamos de la defensa a la ofensiva. Por ahí de la semana 7, toda la atención se centra en generar al menos un 10% de incremento en los ingresos, ya sea negociando un salario, aprendiendo una nueva habilidad súper demandada o creando un ingreso paralelo. Más adelante toca auditar los hábitos con las tarjetas de crédito, para asegurarnos de que operen como herramientas a nuestro favor y no en nuestra contra. Finalmente, en la semana 10, la gran tarea es calcular el patrimonio neto real, es decir, sumar absolutamente todo lo que se tiene, restarle todas las deudas y observar ese número final para medir el progreso de forma totalmente objetiva. Vamos a la sección 3. Tu fondo de tranquilidad, construyendo ese necesario amortiguador de riesgos. Noten bien que elegimos usar la palabra tranquilidad en lugar del clásico término fondo de emergencia. Y es que el objetivo psicológico detrás de esto es precisamente ese, reducir drásticamente el estrés financiero ante cualquier imprevisto.
Este es el número de oro que comparten gigantes financieros como Scotiabank a la hora de hablar de seguridad básica. Un fondo de tranquilidad bien estructurado tiene que cubrir sí o sí entre 3 a 6 meses de los gastos de vida más esenciales. Esta protección actúa como un escudo protector absoluto para que, si pasa algún accidente o imprevisto, no se descarrile todo el sistema de inversión que estamos construyendo. Implementar este amortiguador requiere seguir 4 pasos súper metódicos. Una vez que se calculan los gastos esenciales y se automatizan las transferencias, recortando esos costos extra, el último paso es verdaderamente vital. Ojo, este capital no es para ir a apostarlo en inversiones locas de altísimo riesgo. Su único trabajo en el mundo es darnos paz mental. Por eso, debe ubicarse en una cuenta digital que ofrezca rendimiento para pelear contra la inflación, que tenga 0 comisiones y que sobre todo nos permita un acceso seguro e inmediato en caso de necesitarlo. Entramos a la sección 4. Inversión sistemática y cost average, el verdadero motor de crecimiento. Una vez que ya tenemos ese margen económico y la tranquilidad básica está asegurada, nos topamos con el núcleo de todo este plan. Aquí nos apoyamos de lleno en investigaciones académicas, como los análisis de la UPF Barcelona School of Management. Para invertir de manera eficiente y sin el terrible estrés de andar adivinando qué va a ser el mercado, existe el famoso cost average, o promedio de costos. Es una estrategia brillante diseñada para eliminar por completo la carga emocional. Simplemente consiste en destinar una cantidad fija de dinero para comprar activos en intervalos regulares, mes tras mes. Todo esto sin importar si el precio del activo está por las nubes o por los suelos ese día. Y los datos académicos nos muestran de manera espectacular cómo se ve esta estrategia aplicada en la vida real. Si observamos los flujos de salida del capital de una reserva monetaria segura, nos damos cuenta de algo clave. En lugar de agarrar y meter todo el dinero de golpe en un mercado variable, con el altísimo riesgo de comprar justo en el peor momento posible, el capital va fluyendo hacia el mercado de forma pausada, constante y programada, a lo largo de un periodo largo, por ejemplo de unos 5 años. Al mismo tiempo, cuando miramos la inyección mensual de dinero hacia un fondo de inversión en renta variable, vemos una barra constante. Es una inyección uniforme, y eso significa algo súper poderoso. Al aportar siempre exactamente la misma cantidad, el sistema automáticamente va a comprar más participaciones cuando el mercado cae y está barato, y va a comprar menos participaciones cuando el mercado sube y está caro. Sin emociones, sin pánico cuando las cosas bajan y sin euforia cuando suben. Esta simple estrategia logra matemáticamente reducir el costo promedio de las inversiones a largo plazo. Ahora, es un error gigante creer que se necesita una fortuna enorme para arrancar esta maquinaria académica. Para nada. Se puede y se debe empezar en pequeño. Existen instrumentos financieros que son extremadamente simples, como los fondos indexados o los ETFs que siguen al índice S&P 500, que básicamente agrupa a las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Estos instrumentos se pueden comprar de forma fraccionada en plataformas que no cobran comisiones, utilizando muy pocos dólares o pesos. La clave de todo esto no es tener un monto inicial gigantesco, sino construir un hábito de acero. Y finalmente llegamos a la sección 5. El poder de reinvertir. ¿Cómo escalar todo el sistema? ¿Qué pasa meses o incluso años después? Cuando esas aportaciones sistemáticas, por pequeñitas que sean, despiertan y empiezan a generar su propio flujo de efectivo independiente. Bueno, lo verdaderamente impactante es entender la matemática detrás de este proceso. Si agarramos esas ganancias generadas y nos las gastamos en lujos o cosas innecesarias, el crecimiento económico se vuelve frágil y totalmente lineal. Pero, si tenemos la disciplina férrea de tomar cada dividendo, cada ganancia, y reinyectarlo nuevamente al ciclo de inversión, ¡boom!, se activa el famoso interés compuesto. La trayectoria financiera deja de ser una línea recta aburrida y se transforma en una curva exponencial imparable. Así es como se crea el efecto bola de nieve. Eso sí, para lograr escalar el sistema adecuadamente hay que seguir reglas inquebrantables. Primero, hay que resistir como sea el impulso de inflar nuestro estilo de vida en cuanto nos empiece a entrar un poco más de dinero. Segundo, tenemos que empezar a ver cada ganancia como una semilla que debe plantarse para que crezca un árbol nuevo, y no como una fruta deliciosa lista para consumirse de inmediato. Tercero, automatizar todo el proceso para que esta maquinaria opere solita sin exigir nuestro tiempo diario. Y por último, diversificar. Al tener múltiples semillas plantadas en diferentes lugares, nuestro patrimonio se vuelve antifrágil.
Eso significa que no solo va a resistir los fuertes golpes de las crisis económicas, sino que hasta se puede beneficiar pudiendo comprar barato en momentos de pánico. Y todo esto nos lleva al cambio de paradigma definitivo que nos propone este plan de 90 días. El objetivo final en realidad nunca fue simplemente buscar un sueldo más grande para poder gastar más dinero. No. El propósito real es que empecemos a ver el salario actual no como el final del camino, sino puramente como el combustible inicial. Su única función es servir de gasolina para encender un motor económico independiente, una máquina que a la larga sea capaz de sostenerse completamente sola, entregándonos al final lo más valioso que existe en este mundo, el control absoluto de nuestro tiempo y nuestras propias decisiones. Entonces, para cerrar este análisis, nos queda flotando en el aire un desafío enorme, una invitación para reflexionar profundamente. Si seguimos perpetuando los viejos hábitos de consumo impulsivo, el valor de todo nuestro esfuerzo y nuestro sueldo va a seguir fluyendo perpetuamente hacia los bolsillos de los bancos y las grandes corporaciones. Pero, si aplicamos estas lecciones de manera sistemática, organizada e inflexible, la historia cambia por completo. Con estas herramientas ya puestas sobre la mesa, la decisión de empezar a construir un futuro de verdadera independencia financiera queda trazada con absoluta claridad. Ojalá que este recorrido sirva de chispa para encender la curiosidad y empezar a dominar estas disciplinas estratégicas. Hasta la próxima.